Bien, a las 9:17 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y con nosotros está el día de hoy en nuestra entrevista central el ministro de la Presidencia del Gobierno Dominicano, Joel Santos. Muy buen día. Muy buenos días. Para mí es un verdadero placer estar con este gran elenco, de importantes comunicadores y profesionales. Y la verdad que va a ser muy interesante la conversación de hoy, sin lugar a dudas. Bien. Pues vamos arriba, como dice. Sí. Bueno, ministro, vamos a arrancar por uno de los temas que hoy es noticia, el tema de la frontera de Dajabón y el canal. Usted como ministro de la Presidencia, aunque no es una responsabilidad directa, pero tiene mucho vínculo por ser un tema de Estado, por ser un tema de alta tensión para el gobierno dominicano. Y me gustaría saber lo que se negoció primero, lo que se ha conversado con las autoridades haitianas en la mesa, aunque no se llegó a un acuerdo, imagino que se avanzó en las conversaciones. Y segundo, el estatus actual de situación sobre el canal y las autoridades dominicanas. Bueno, miren, particularmente sí quiero mencionar, como bien tú dices, no necesariamente es una actividad en la cual estoy directamente involucrado, pero conozco muy bien la zona de la frontera. De hecho, he recorrido esa zona entre Dajabón y Manzanillo, la he recorrido completa. Es decir, conozco muy bien lo que es esa zona. Es una zona muy importante para nuestro país y para la estrategia del gobierno dominicano, donde entre Dajabón y Manzanillo pues confluyen las zonas francas, una zona franca de mucha importancia para nosotros. También están los proyectos de Manzanillo un poco más hacia el norte, que claramente nosotros estamos como país desarrollando de una manera importante. Hay más de 2.000 millones de dólares de inversión en estos momentos en esa zona. Es decir, es una zona importante. Eso es lo primero que hay que resaltar. Segundo, pues el gobierno ha estado haciendo importantes esfuerzos a lo largo de toda la frontera, no solo a nivel de desarrollo económico, sino también a nivel de todo lo que tiene que ver con protección de la zona. Tercero, que también es importante resaltar, es que ese punto de la frontera de Dajabón, si bien a nivel de valor no es vamos a decir, el punto de la frontera a nivel de valor donde se dan las mayores transacciones, pero sí es el punto de la frontera donde hay más menudeo, es decir, donde hay la mayor cantidad de transacciones. Porque obviamente en la zona más cercana a Puerto Príncipe, más hacia el sur, pues tú vas a encontrar mayor paso de camiones, etcétera, en lo que son las transacciones y la demanda de los productos dominicanos hacia Haití. Pero en el norte es donde tú tienes, por la cantidad de población que hay haitiana, inmediatamente, donde sí tienes muchas transacciones de día a día. Y claramente hay que reconocerlo, muchos dominicanos en esa zona pues viven de las transacciones de productos. Y ese es otro tema importante. Entonces, dicho esto, nosotros desde el principio hemos dicho de que estamos protegiendo la integridad territorial de la República Dominicana, y la integridad territorial de la República Dominicana incluye las aguas. Hay un tratado que claramente establece lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con respecto a las aguas. Ese movimiento de particulares, que no es del gobierno haitiano, sin lugar a dudas, viola los tratados establecidos. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones que tiene el gobierno dominicano? Bueno, claramente lo primero es conversar con el gobierno, pero con el gobierno haitiano. Pero hay una realidad: el gobierno haitiano ahora mismo está en una crisis donde se puede decir de que no controla su territorio. Ese es el gran problema que nosotros estamos enfrentando. Entonces, ante esta situación, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos quedan otras dos opciones, una inviable y otra que es lo que estamos haciendo. Hemos tenido que cerrar la frontera como una manera de presionar un acuerdo para que
se termine o se controle esta situación. Obviamente, lo otro es que nosotros tendríamos que tomar medidas con el río más al norte. Pero yo pienso, no es descartable, por eso ustedes ven los equipos, pero claramente... Ese es el propósito de los equipos, no era nada de cruzar al otro lado y hacer ningún... No, esa es la tercera opción, que es inviable, que nosotros entonces meter tropas en Haití, pero imagínense, eso es una intervención que claramente no está dentro de las opciones del gobierno dominicano. No debe estar. Los equipos lo que sí pueden hacer es tomar medidas hacia el norte de río arriba, como dicen. ¿Quién drena primero? Exactamente, entonces pues vamos a ver qué pasa. Pero lo más sensato es llegar a un acuerdo mediante ¿No había la respuesta conversación. oficial hasta ahora de parte del gobierno haitiano? Ninguna. Sí, hasta donde yo tengo entendido, ellos están de acuerdo. Lo que pasa es que cuál es la capacidad del gobierno haitiano de ejercer su mandato. Vamos a utilizar esa expresión, y yo creo que ese es el problema. Pero lo que los ciudadanos dominicanos pueden tener la certeza es que el gobierno no va a descansar hasta que esta solución se encuentre. Hay que reconocer, y por eso quise hacer las puntualizaciones iniciales. Aquí estamos frente a dos problemas cuando cerramos la frontera. Ante el problema humanitario con los haitianos que demandan los productos, pero también estamos frente a la situación de los dominicanos que viven del comercio. Claro. O sea, no es una decisión sencilla el cerrar la frontera. Es una posición difícil. Pero volvemos de nuevo, ante una situación de integridad territorial, pues no nos queda otra opción que actuar en estas circunstancias. Ministro, con referencia a la pasada tragedia que sucedió en San Cristóbal, vimos que usted fue, vamos a decir, estuvo en el primer batallón de manera directa y de lleno. A partir de esa situación, ¿qué seguimiento le ha dado el gobierno dominicano encabezado? Que creo que usted fue cuando dije en el primer batallón, creo que fue designado para que sea el visor de adelante. Así es, sí. Como bien tú dices, no había pasado, creo que ni una hora ni siquiera, de que el fenómeno estaba en desarrollo, y el presidente pues nos envió a San Cristóbal. En hora y media desde que inició el suceso, ya yo estaba en San Cristóbal, ayudando en la coordinación. Y si quiero hacer esta salvedad, el gobierno dominicano está articulado con sus mecanismos de emergencia, que saben exactamente lo que tienen que hacer en cada circunstancia. Nuestra función era de facilitar de que los procesos en una circunstancia de emergencia se movieran más rápido. Y segundo, también es una forma del gobierno, del presidente, enviar un mensaje claro de que sus funcionarios están en la primera línea de batalla. Ustedes saben que nosotros tenemos un presidente que es un gerente donde su mentalidad correctamente no es dirigir desde atrás. Por eso que ustedes ven que el presidente da el frente. Yo hago una vamos a decir, un comentario de que si estuviésemos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, nuestro presidente estuviera en la batalla al frente con los caballos. Porque esa es su mentalidad. Y básicamente nosotros salimos al frente a atender las circunstancias, no a dar órdenes desde Santo Domingo, ni a estar coordinando desde Santo Domingo, no, sino en el mismo territorio, en el lugar del evento, para asegurarnos de que todo fluya correctamente. Aquí, estas situaciones que lamentablemente nos ha tocado más de una, esta no es la primera vez que lamentablemente hemos tenido que intervenir de esta forma. Estuvo con el huracán el año pasado, y también las llamadas lluvias, aquellas lluvias del famoso viernes, del 4 de noviembre, ¿verdad? Donde también tuvimos que trasladarnos, en ese caso, a Santo Domingo Oeste, a coordinar la situación. Y estos temas pasan por varias etapas. La primera etapa claramente tiene que ver con atender la atención de emergencia y salvaguardar vidas. Ese es el principio. Por eso es que ustedes vieron
un despliegue importante de lo que son unidades de bomberos, defensa civil, lo que es 911 con las ambulancias, obviamente la policía y el ejército para fines de acordonar y seguridad, pero sobre todo asegurar el despliegue de helicópteros por si había que trasladar personas a las unidades de quemados aquí en el Distrito Nacional, hacia el Distrito Nacional, etcétera. Luego ya pasado el evento, y estoy obviamente simplificando bastante por temas de tiempo, se ha continuado coordinando lo que es las ayudas a los familiares de los fallecidos, a los familiares y a los heridos, porque hubieron heridos que obviamente también pues requieren de colaboración. Para todo eso se ha coordinado un sistema de ayudas y de pago que va a correr por lo menos hasta el mes de diciembre. Inclusive los estamos ayudando para que puedan acceder a los mecanismos que sí ya están establecidos a través de la seguridad social. Hay muchos de ellos que tienen derecho a pensión, hay temas de discapacidad, para mencionar algunos casos. Es simplemente también hemos estado trabajando con los empresarios de la zona para colaborar con lo que es su recuperación. Estuvimos también dándole seguimiento al ayuntamiento para iniciar el proceso del retiro de los escombros, que ese era un tema. Alguien se pudiera preguntar por qué tardaron tanto tiempo en iniciar el proceso de retiro de los escombros, por las evidencias. Ustedes saben que estamos en el mundo del palo si boga y el palo si no boga, así que yo le llamo estos tiempos, donde hay un péndulo. Entonces, ¿qué pasa? Si se intervenía rápidamente el retiro de los escombros, se iba a argumentar de que estábamos retirando evidencia o tapando evidencia, pero lo cual también hay había que cuidar. gente sobre eso mismo que no está satisfecha con la respuesta oficial y dice que ahí el gobierno está tapando a alguien, es la palabra que usan, que es alguien poderoso, que es alguien con vínculos gubernamentales y que por eso fue que se duró tanto en dar una respuesta sobre lo que causó la explosión en San Cristóbal, ministro. Lo primero, señores, el gobierno colaboró con la investigación, es decir, ustedes vieron al J2 y otras unidades de investigación, pero colaborando con el Ministerio Público. Por eso es tan importante el concepto del Ministerio Público Independiente. Este es otro ejemplo de por qué es tan importante. Todo el mundo ha celebrado el tema del Ministerio Público Independiente, pero todavía nos cuesta entender de cómo que están funcionando las cosas. Esa investigación le corresponde al Ministerio Público. Y es el Ministerio Público el que se pronuncia, el que tiene las evidencias. Es verdad, el gobierno, como dije, colaboró con los organismos de investigación. Se dio tiempo, señores, precisamente. Si al otro día volvemos a la teoría del péndulo, si al otro día se da una explicación de lo que se encontró, no, pero es que eso no puede ser tan rápido, eso quiere decir que quieren salir del problema. Lamentablemente, vuelvo y digo, estamos en el mundo del palo si boga y del palo si no boga. Ese mismo mundo también está en materia político-electoral. Aquí va mi pregunta en ese sentido. No vamos ya para ese ámbito, la mía iba por ahí también. El presidente Luis Abinader prometió... Pero antes de pasar ahí, yo sí quiero reiterar de que el gobierno continuará apoyando el regreso a la normalidad en San Cristóbal. Y eso es un tema importante. Le estaremos dando seguimiento, no se ha abandonado la situación. Hay una coordinación con el sector privado que también está trabajando de la mano con nosotros en este proceso. Se va a continuar otra etapa adicional, fortaleciendo lo que son los bomberos de San Cristóbal. Excelente. Todos estos temas van a ir llegando, pero son procesos que hay que ir avanzando. El presidente Luis Abinader prometió que los recursos gubernamentales no se iban a usar para proselitismo, para campaña. Sin embargo, ministro, recibimos denuncias de que en actos, sobre todo donde se están disputando diputaciones, alcaldías, regidurías, hay camiones del plan social, hay camiones de comedores económicos, constituyendo esto además una competencia desigual. Ahora que ya el
candidato, el presidente no tanto, pero el candidato está también en las calles. Quiero saber hasta qué punto se están poniendo los controles para que los compañeritos y compañeritas que van a esos actos no lo hagan usando combustible oficial, usando minutos de la flota oficial que paga el pueblo dominicano. Bueno, yo creo que el presidente ha sido enfático en ese sentido. A nivel discursivo, pero a nivel de acción. No, a nivel de acción, se es receptivo a cualquier demanda que haya en ese sentido. Se habla de que se han visto, pero es importante presentar las evidencias para que se tomen las acciones del lugar. Los controles están establecidos, obviamente. De hecho, ustedes han visto el tema de las licencias que se ha discutido. A otros funcionarios se les ha comentado de que básicamente van a estar más al margen de lo que son las actividades proselitistas para concentrarse en el gobierno. Si ustedes quieren, yo les presento a uno que está con ustedes aquí. Preséntelo. Ese es un ejemplo de uno que tiene que mantenerse pues más concentrado en lo que son las actividades gubernamentales. Esa es la realidad. Y eso ha sido una instrucción específica en ese sentido. Ministro, bueno, habiendo dicho eso, no sé si proseguir con mi pregunta, pero me imagino que, amén de las responsabilidades gubernamentales, conoce también lo que se puede estar haciendo en términos de campaña. Y quería precisamente saber cómo va la campaña, la repostulación del presidente Luis Abinader, cuando este sábado se cumple justamente una semana de la primera aparición, digamos, de Luis Abinader, el candidato a la repostulación. Bueno, la verdad es que lo que te puedo decir es que el presidente va muy bien, sus números son excelentes. ¿Cuáles son los números? Sigo diciendo. No para lo interno, porque ahí no hay discusión en las primarias, a pesar de que hay 3 precandidatos más, sino en lo general con los candidatos de los demás partidos. ¿Cómo va? Ahí. ¿Qué le dicen las encuestas? No, es que miren, yo le voy a decir algo. Para mí, y no es uso de recursos del Estado lo que voy a decir, la principal carta del presidente es su gestión. Y la verdad es que este gobierno ha hecho una excelente gestión. Dadas inclusive las circunstancias en las cuales se tomó este gobierno, dado con la transparencia que se ha manejado, los logros que el gobierno puede exhibir. Pues por eso es que yo soy de los que digo que es tan importante la campaña como también el continuar gestionando exitosamente el Estado. Y esa es la realidad, esa es la principal carta de triunfo. Los ciudadanos van a votar, cuando vayan a votar, lo que van a votar es por una continuidad de Estado, por una continuidad de gestión, de una gestión que ha sido exitosa, que ha ejecutado una cantidad importante de proyectos y que tiene y ha presentado proyectos que deberán continuar en los próximos 4 años, que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que está trabajando para un legado. Y además de que trabaja mucho, eso lo digo yo como un paréntesis. Usted le consta. Trabaja. Y usted trabaja con él. Y ahí voy yo con él. Pero el hombre trabaja, tiene una gran capacidad gerencial, tiene un conocimiento vasto. Yo siempre dije que el presidente Abinader se preparó para gobernar y yo puedo dar completa fe. Estos temas, por ejemplo, de los gabinetes que ustedes ven, que ha sido una forma novedosa de gestionar el Estado, no comenzó el 16 de agosto del 2020. Esos gabinetes estaban trabajando por años, preparando un programa de gobierno. Ciertamente, debo decirlo, tuvo que ajustar, tuvo que hacer ajustes por la pandemia. Lo que era el plan de gobierno original, y yo puedo hablar de eso porque participé durante muchos años en ese proceso, lo que era el plan de gobierno original del presidente Abinader, pues sufrió importantes cambios durante el periodo de transición. Wow.
dado que la pandemia pues claramente desvió el curso del río momentáneamente. Sí. Pero yo también hago la siguiente salvedad. El presidente Abinader tuvo la mala suerte de que le tocó gobernar durante un proceso de pandemia y un proceso de guerra Rusia-Ucrania, para mencionar solo dos elementos. Pero el país tuvo la suerte de que le tocó un Luis Abinader en ese proceso. Bien, finalmente, ministro. Hay temas de gestión que también a veces afectan y permean un poco la campaña. Tenemos el sector eléctrico, incrementos de los apagones, sumado a esto desatinos en las declaraciones de Andrés Cueto. Se suman respuestas del expresidente Danilo Medina en ese sentido. Ahora el ministro de Energía y Minas da unas contundentes declaraciones donde responsabiliza a las EDES y habla de algunas respuestas técnicas donde podría haber una mejoría en la gestión si se toman algunas decisiones. ¿Qué luz tomar en ese sector eléctrico para eliminar en el camino? Si llega. Ministro, sumado a la pregunta de Susi, por tratarse de un tema de gestión también, usted como ministro de los ministros el papá de los ministros y presidente del Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, tratándose de estos temas de infraestructura, inversión pública y privada, ¿cuál es la situación actual de la figura de las APP, como también se le conoce, siendo ustedes el gobierno que instauró la dirección nacional, la dirección general que dirige Sigmund, y digamos que fueron los que reglamentaron para la aplicación de esta ley del año 2020? ¿Cuál es la situación actual? Bien, vamos por las dos partes. Y con el sector eléctrico voy a ser bastante cuidadoso. ¿Y por qué voy a ser bastante cuidadoso? Porque es de los sectores más difíciles de explicar. Y yo creo que a veces ahí es que ha radicado el tema, porque conozco muy bien al ministro de Energía y Minas, sé cómo piensa, he estado con él bastante sobre este tema. Lo mismo con Andrés Cueto. Y yo pienso que a veces hay declaraciones que generan, vamos a llamarle los titulares, que a veces no necesariamente guardan total relación con el cuerpo de lo que completamente se ha dicho. Entonces yo voy a comenzar al revés. ¿Y cómo que voy a comenzar al revés? Miren, señores, ese es uno de los temas más sensibles de la población dominicana. Apagones, por supuesto que hay apagones. La situación está ahí. No hay duda. Y hay que solidarizarse con la población en el sentido de cuando se dan estas situaciones. Ahora vamos a tratar de dividir un poco a fragmentar el tema. El tema para entender un poco cuál es la situación. ¿Qué es lo que se trata de decir aquí? Y vamos por partes. Lo primero es que ahora mismo se está dando más energía que nunca. Es decir, la disponibilidad de energía es mayor que en cualquier momento, a pesar de que ha habido un incremento importante en la demanda de energía. Eso es lo primero. Lo segundo es, y ahí es que viene el tema de que si el PLD, que si... Miren, señores, yo quiero ser bastante justo en todo esto. El problema eléctrico es un problema histórico. No estoy ni siquiera me estoy remontando al PLD. Tenemos que volver más atrás. Hay un problema hasta de origen en el sector. Inclusive cómo se privatizó, todos esos aspectos tienen una influencia, porque en estos sistemas lo que usted hace hoy, y estoy diciendo que le pudo haber pasado al PLD también, lo que usted hace hoy se refleja dentro de 8, 9 y 10 años adelante. Son proyectos de largo plazo. Es como vamos a poner un ejemplo. Es como cuando usted es joven y se da un golpe en la rodilla.
Pero como usted es un muchacho, usted no lo siente. Usted no lo siente porque usted sigue. Hasta que llega a los 30. Hasta que llega, bueno, yo no voy a decir los 30 porque me voy a. Eso. Me voy a los 50, los 50. Vamos a poner a los 60. Sí, Por razones obvias. Vamos a decir a los 60. Le echamos encima el cubo. Para yo volarlo. Para yo volarlo. Pero a los 60 de repente usted le dice, no, pero ven acá, tú hoy a los 60 años tú no te estás cuidando, mira cómo tú tienes esa rodilla. Pero eso fue un golpe que tú te diste hace 30 años. Las inversiones que se hacen en el sector eléctrico o la necesidad de las inversiones se reflejan años después. Y eso es un poco lo que se estaba tratando de explicar en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está el problema del sector eléctrico ahora mismo? Está en las redes de distribución. Porque los niveles de inversión requeridos para restablecer esas redes no se han hecho en el tiempo. Y no se han hecho tampoco en este gobierno. Oigan bien. Eso es el ETEP. No. Eso es el sistema de distribución. No la de transmisión. Lo que es las líneas de distribución. Sí. Bien. Sí. El sistema necesita, señores, para que ustedes tengan una idea, ahora mismo una inversión de unos $2,000 millones. $2,000 millones. ¿Y quién ha invertido $2,000 millones en el sistema eléctrico a nivel de distribución? No, eso requiere de una importante estrategia de inversión. Este gobierno está haciendo un esfuerzo importante con una inversión de unos $200 millones para ir restableciendo el sistema. Ahora bien, aquí sí se han hecho esfuerzos importantes. Se han incrementado el número de brigadas de una forma importante y la población lo va a ir sintiendo. Y la población lo va a ir sintiendo de manera positiva, pero es un trabajo paulatino. Pero lo que se trata de decir es que lo que ha venido sucediendo ahora en el sistema no es un reflejo de lo que se está haciendo ahora. Es un sistema que requiere y vamos a ponerlo claro, ahí sí es verdad, la pandemia no ha ayudado. Porque el proceso de la pandemia te llevó a dirigir tus recursos, a atender una emergencia inmediata. Pero eso es lo que está bien. Pero desde el punto de vista positivo, yo le puedo decir que aquí se están añadiendo una cantidad de megavatios importante ahora. No solamente plantas térmicas, sino también lo que es energía renovable, que se está invirtiendo a niveles récord. Aquí ya se ha duplicado la cantidad de energía renovable que existía y hay una cantidad de proyectos en curso que también van a seguir incrementando de manera importante la generación. Este gobierno ha tomado muy en serio el sistema eléctrico. Ahora bien, el sistema eléctrico dominicano solo se va a ir cambiando de manera paulatina. Y eso lo iremos viendo. Claramente también el calor y el aumento de la temperatura te aumenta la demanda, te genera mucho más dificultades, o sea que es un proceso. Y con respecto a la APP, sí, finalmente. Pero quiero dejar claro, o sea, no es una responsabilidad. Yo no estoy atribuyendo responsabilidades, es una realidad a la cual este gobierno le está dando la cara y está enfrentando. Ministro, en cuanto a las APP, yo le voy a proponer, porque ese es un tema importante, que lo dejemos para una próxima entrevista, porque el tiempo se nos acabó y no queremos que usted salcoche ese tema. Usted tiene una capacidad argumentativa que hay que aprovechar. ¿Le parece? Y tenemos muchas otras preguntas. Y además ahí hay un colaborador, una gente clave para esta gestión que también quiere compartir información importante. Yo creo que a usted le conviene. Pero el compromiso de que tiene que volver. Sí, ministro, es importante que usted retorne porque tanto el proceso de orientación como la pregunta que nosotros tenemos son importantes para la ciudadanía. No, pero claro que sí. Y nos disculpamos por tener que... A la producción Y además me tocan unos temas que yo no puedo sancochar, que tengo que ir al paso.
paso. Por eso digo, bueno, tengo que ir al paso. Eso implica que usted no va a tener que tomar licencia y que usted va a seguir en el Ministerio de la Presidencia. Entiendo yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, mientras el presidente, pero mientras tanto, sí es verdad que yo no voy a tomar licencia y se continuaré en el gobierno hasta que pues me toque. Un aplauso para Ministro, con respecto al comentario que le hice detrás de cámara, ¿verdad? Cuando estábamos fuera del aire, cuidado, usted Fran. tenía la razón. Bien. Bueno, muchísimas gracias al ministro de la Presidencia, con el que tenemos el compromiso de dialogar nueva vez. Producción extendido, 1 hora para el ministro. Producción. Por favor, visión popular. Para nosotros poder desarrollar todos los temas que el ministro sabemos que tiene amplias responsabilidades en ello. Muchísimas gracias al ministro de la Presidencia, Joel Santos. Nosotros nos quedamos aquí mismo en cabina y de inmediato pasamos